Bendiciones a todos. Es un honor, gusto y placer en Cristo Jesús estar aquí un sábado más con ustedes. Dios bendiga, sostenga y fortalezca sus vidas y las bienes de gloria y de amor en Cristo Jesús. Y esta semana, como hemos estado hablando ya de lo que es el ministerio de la palabra y en este caso de la meditación, que comenzamos la semana anterior, hoy vamos a continuar y vamos a tratar lo que se refiere a siempre a la meditación, pero vamos a hablar acerca de los pozos espirituales que van relacionados a esto. Vamos a orar para que el Señor nos abra el entendimiento, para que nos ayude a comprender, a vivir y saber la relación que hay entre los pozos espirituales o el concepto o revelación que el Señor nos quiere dar a entender el día de hoy, para conocerlo como Él lo conoce. Entonces, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con la necesidad de conocer más de tu gloria, de tu amor, de tu fidelidad y tu justicia. Guíanos hoy a andar en la luz de tu palabra y poder habitar constantemente en tu presencia. Bendice a cada persona que nos oye, guarda a cada persona del grupo y también del campamento. Ayúdanos para habitar en ti y ayúdanos para que tú siempre seas nuestro respaldo, nuestra fortaleza, nuestra guianza, nuestra fidelidad y paz. Bendícenos, ayúdanos, Señor, líbranos de todo ataque espiritual, perdona nuestros pecados y ofensas, ayúdanos a habitar en ti, a ser sensatos en tu palabra y verdad. En nombre de Cristo Jesús, Señor, bendito, amén y amén. Entonces, como mencionaba, estamos en los pozos espirituales y el concepto es bien, o la revelación es bien hermosa con respecto a lo que da a entender, que va a reflejar la parte de la meditación, porque realmente meditar se basa en una profundidad. Y cuando nosotros conocemos un pozo es una profundidad. O sea, tenemos que cavar en una tierra, en un hoyo, y lo que se encuentra al final de ello es agua. A consecuencia, estas aguas o este pozo regularmente se hacía cerca de la casa o en ciertos lugares y para obtener agua prácticamente para poder vivir. Y eso es bien importante y ahorita lo vamos a comenzar a ver a mayor manera, pero en el enfoque lo que me quiero enfocar es lo siguiente. Proverbios 5:15 dice lo siguiente: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Entonces aquí nos como recalco como era una parte de tomar agua para vida. Entonces acá lo que nos dice la persona de Proverbios es: bebe agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Entonces, ¿qué nos da a entender? Nos da a entender que nosotros tenemos que meditar por sí solos. La profundidad de una meditación, que ahorita vamos a ir comprendiendo a mayor detalle lo que refleja un pozo y lo que representa también meditar, porque como recalco, meditar es un pensamiento profundo, no es dejar la mente en blanco, no es un pensamiento superficial, sino que realmente es un pensamiento profundo. Como recalco, cuando se hace un pozo, el pozo se cava en cierto lugar y la idea es llegar hasta el agua. Es decir, tengo que quitar toda la tierra, que la Biblia habla de que la tierra representa lo que es lo humano. Entonces tengo que quitar todo eso y llegar hasta lo más profundo, y en lo más profundo voy a encontrar un agua agua de vida. Entonces en esa agua de vida yo puedo ya refrescarme, puedo, por así decirlo, santificarme, que sería bañarme, puedo beberla, que significa tomar de la palabra, etcétera, etcétera. Y eso es la idea de Dios, brindarnos que nosotros meditemos en la palabra para quitar todo lo terrenal de nosotros, quitar todo lo humano que hay en nosotros y asimismo poder tener esa fuente de vida cerca de nuestra habitación, de nuestro lugar de intimidad con Dios. Y ahora, otro de los aspectos de acá, eso es la base principal de lo que queremos hablar el día de hoy, y vamos a hablar un poco más de estos aspectos también, eh, por lo consecuencia, como ya hemos hecho eh, en diferentes días de enseñanza, vamos a ver las definiciones para comprender un poco más y poder ampliar un poquito el entendimiento con respecto a eso mientras vamos hablando. Dice, meditar. Oxford, también eso lo vimos la semana pasada, pero lo vamos a remarcar. En el diccionario Oxford, meditar dice que significa pensar y considerar un asunto con atención, detenidamente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Vimos esto relacionado también a lo que habla Filipenses 2:5 con respecto, y hay esta misma forma de pensar que hubo en Cristo Jesús. Ahora, 2, orar mentalmente sobre algún tema religioso o trascendente. El Word Reference dice pensar detenidamente, con atención, cuidado y reflexionar. Meditar, la palabra en hebreo que habíamos visto esa vez decía raíz primaria, compararse con, 19:01, murmurar
en placer o ira, por implicación meditar. Gemir, hablar, imaginar, lastimeramente, meditar, pensar, proferir, pronunciar, quejar, responder, rugir, susurrar. Pensar, froneo, de sin G 5424, ejercitar la mente. Esta es la palabra que se usa para haya esta misma manera de pensar o este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, de Filipenses 2:5. Esa es la palabra que se usa, sentir, pensar, pero dice aquí ejercitar la mente, es decir, entretener o tener un sentimiento u opinión, por implicación estar dispuesto mentalmente, más o menos fervientemente, en una cierta dirección. Intensivo, interesarse uno mismo con preocupación u obediencia. Y que significa pensar, sentir, tener un mismo sentir la misma cosa. Solícito, poner la mira, modo, hacer caso, cuidado. Pozo, 875, ver. Esta es la palabra que se usa vamos a ver acá, que se habla de pozo también. Es una de las palabras en hebreo, dice pozo, específicamente pozo. Pozo, fuente, cisterna. Viene esa palabra 874 y la 874 es bar, la raíz primaria, excavar, por analogía, grabar, figurativamente explicar, aclarar, decir claramente, declarar. Y esto que está ahorita que vamos a colocar pozo es algo con respecto a Wikipedia. Lo que habla de un pozo dice, pozo es un agujero, excavación o túnel vertical que perfora la tierra hasta una profundidad suficiente para alcanzar lo que se busca, sea la reserva de agua subterránea de una capa freática o fluidos como el petróleo. Construido con desarrollo y forma cilíndrica, en la mayoría de los casos se suelen asegurar sus paredes con ladrillos, piedras, cemento o madera para evitar su deterioro y derrumbe que podría causar el taponamiento del pozo. Entonces, si vemos acá, vemos de que en sí mismo, aquí dice, hasta una profundidad suficiente para alcanzar lo que se busca, sea la reserva de agua subterránea de una capa frenética o fluidos como petróleo. Entonces, como mencioné acerca de esto de los pozos, esa es la idea de meditar. La idea de meditar es lo que habla acá con respecto a un pozo. Dice, un pozo es un agujero, excavación o túnel vertical que perfora la tierra hasta una profundidad suficiente para alcanzar lo que se busca. La idea de meditar es quitar todo lo terrenal, todo el pensamiento terrenal, hasta llegar a una profundidad en Cristo Jesús para alcanzar lo que se busca. Lo que se busca es agua, en este caso sea la reserva de agua subterránea de una capa freática o fluidos como el petróleo. En este caso no tomamos en cuenta el petróleo, sino estamos tomando en cuenta lo que es el agua de vida eterna. Entonces vamos a encontrar el agua de vida, que es la palabra de Dios, o inclusive el fluido del Espíritu Santo, que también lo dice Salmo 1:2, 1:2 al 3. Entonces, esa es la idea de meditar. Pensar profundamente hasta encontrar una verdad en Cristo que nos lleve a una vida eterna, a un fluir de vida eterna. Conforme a los versículos que vayamos viendo, vamos a comprender un poco más esto. Pero yo me quiero, como le recalco, basar primeramente en eso, bebiendo de nuestra misma agua. Ya lo vimos, en Proverbios 5:15 dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Esto es bien importante porque, por la mención que dice, bebe agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Es decir, que le están pidiendo a esta persona que él mismo cree sus pozos, que él mismo tome la oportunidad para crearlos y beber de ellos. Es decir, que él se mantenga con esa vida, ya sea como recalco para su santificación, en ese caso agua para bañarse o para beberla. Porque un pozo regularmente se construía cerca de una casa. Por eso vemos en la imagen que puse al principio, era una casa y a la par de la casa había un pozo. Entonces, el proverbista nos dice acá que nosotros debemos construir un pozo y beber de ese pozo nuestro. A lo que quiero llegar con esto es de que debemos meditar en la palabra. A veces cuando oímos a predicadores, cuando oímos a personas que enseñan la palabra, cuando oímos de revelaciones, etcétera, etcétera, a veces uno se quiere alimentar mucho de lo que otros dicen de la palabra y nosotros lo único que queremos es absorber de lo que ellos tienen. Es decir, ellos construyeron sus propios pozos, ellos construyeron, excavaron, quitaron la tierra y ahora están ellos viviendo de eso y trasladándolo a los demás.
pero nosotros a veces solo nos acostumbramos a que ellos lo hagan y nosotros no aprendemos a hacerlo. Y nos acostumbramos a oír prédicas en internet, enseñanzas en internet, etcétera, y nosotros no tomamos la facultad de ir a la palabra y comenzar a excavar y meditar constantemente, como la palabra dice, de día y de noche, para que nosotros podamos beber de nuestra misma agua. Porque a veces cuando hablamos mucho, citamos a veces a otras personas o la revelación o enseñanzas, etcétera, lo que tenemos procede más de otras personas que de nosotros mismos. Por supuesto, como a lo que quiero llegar también es de que, por ejemplo, viene un predicador y habla de algún tema, habla de algo, alguna profundidad, etcétera. Pero a veces lo que hacemos nosotros es solo tomar esto que ellos dieron, pero no meditamos en ello. Aceptamos la enseñanza y inclusive es válida, está en Cristo, pero nosotros lo que hacemos es solo otorgarla sin meditar en una profundidad. Es como se los dijera, es como que solo nos dijera a nosotros, miren, en tal lugar hay un pozo y ustedes tienen que tener la capacidad de excavar. Pero nosotros no vamos y excavamos, solo sabemos que ahí está el pozo. Cuando nos hablan de un tema, nosotros medio lo damos, etcétera, pero no buscamos una profundidad y por lo tanto no nos da vida. Por lo tanto, entramos en muerte y la palabra que hablamos es de muerte, no de vida eterna. Por eso es necesario que nosotros mismos nos dediquemos a buscar nuestras propias fuentes, a meditar en la palabra, aunque nos cueste, pero tenemos que hacerlo, porque como aquí dice, es excavar una profundidad. Entonces, excavar no es nada sencillo, más dependiendo del nivel de profundidad hasta donde se encuentra esa agua. En el antiguo tiempo, imagínense, no tenían, por ejemplo, excavadoras, así como ahora, que tal vez hay profesionales que tal vez en un día se harían, por ejemplo, sino tal vez uno en el antiguo tiempo tenía que ver palas, etcétera, con tal de excavar hasta lograr encontrar la profundidad necesaria para encontrar el agua. No era una tarea tan sencilla. De igual manera, el meditar en la palabra puede recurrir en algo que puede ser tal vez no complicado, pero sí necesitamos de paciencia para meditar constantemente hasta llegar a la profundidad necesaria, donde ya no haya más tierra, es decir, ya no haya más pensamiento humano, más encontremos la fuente de agua de vida, que sería el mover del espíritu, la palabra precisa, el pensamiento conciso de Dios, para nosotros vivir de ello, de ese pensamiento, y por lo tanto también trasladar esa bendición a otras personas. Por eso es importante esto de los pozos espirituales con respecto a la meditación de la palabra. Vamos a avanzar en esto y vamos a ver las contaminaciones de los pozos. Es decir, vamos a ver el versículo, dice Génesis 26:15, y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces, aquí hay algo, un par de aspectos importantes. Uno dice, los pozos que habían abierto los criados de Abraham. Abraham, según la palabra, también hace referencia o es figura de Dios Padre. Dice que aquí que habían abierto los criados de Abraham, es decir, los siervos de Abraham, los que Abraham había criado. Entonces, en este caso significa los siervos de Dios, los ministros de Dios, etcétera. Su padre dice, criados de Abraham, su padre en sus días. Los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces, ¿qué quiere dar a entender esto? Significa que Dios Padre sabía en qué lugares se había enviado ministros o personas a meditar y a sacar un pensamiento en una meditación y en una gloria de Dios. Pero los filisteos, que hacen referencia a personas que están en el mundo, quieren contaminar y tapar esas verdades espirituales que ya los mismos ministros han abierto. Lo mismo que el mismo Dios ha mandado a abrir para que uno contemple una gloria de Dios. Entonces, hay muchos pensamientos en la verdad del Evangelio y que esas verdades el mundo las quiere contaminar, el mundo las quiere destruir y nosotros podemos ser partícipes de esa contaminación si no buscamos correctamente o quieren tapar verdades. Pues, es decir, hay verdades y hay misterios que han sido estipulados desde la fundación del mundo, pero que nosotros como hijos no conocemos, pero ahí existen, ya fueron abiertos por muchos ministros, ya Dios dio la orden de abrir esos misterios. Únicamente es de que no tenemos la capacidad o ya hay una contaminación en esos misterios. Hay doctrinas, como recalco, tal vez son de Dios, pero han sido contaminadas y cuando uno oye la doctrina, la oye contaminada. No hay una verdad en doctrina. Y eso produce de que uno rechace esa doctrina porque ya fue contaminada. Pero la verdadera doctrina sí es correcta.
Hay muchas, podría mencionar, por ejemplo, doctrinas como la de los dones, podría mencionar los 5 ministerios, podría mostrar las declaraciones o las proclamas. Podría mencionar, por ejemplo, las administraciones, que unas iglesias le llaman como la confesión, que se van a confesar como padre, pero realmente hay ministraciones. No hablo de confesiones como tal, sino de ministraciones de expresiones. Entonces hay muchas que están ahí, que han sido contaminadas, pero fue esa causa de esto. Génesis 26:15. Todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, es decir, la doctrina en meditación, en profundidad de palabra, ya habían sido abiertas, pero vinieron estas personas que son filisteos y cegaron, es decir, quitaron esas doctrinas. ¿Y qué más? La llenaron de tierra, les pusieron su pensamiento humano. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ello. Uno, por entender de que hay mucha palabra, muchas revelaciones que Dios ya abrió, que ha hablado por ministros, que fueron verdaderos, pero que a veces por nosotros tener una cuestión carnal, por nosotros tener un mover que no es de Cristo, terminamos contaminando eso que escuchamos. Terminamos destruyendo lo que Dios ya reveló. Muchos misterios que hay en la palabra. Entonces nosotros debemos buscar de quitar esa contaminación que hay en doctrinas. Por eso mismo tenemos que meditar. Y la meditación, como recalco, lo que va a hacer es destapar, en este caso, destapar lo terrenal, quitar lo terrenal hasta llegar otra vez a la fuente de vida. Y sobre cada tema o cada revelación que se da, tenemos que meditar, no solo como recalco, por ejemplo, como voy a tomar esos ejemplos porque sé que es algo que por lo menos en este tiempo se da mucho. Por ejemplo, que es lo más común acerca de lo de declarar, decretar. Por ejemplo, lo que son declarar, decretar o algunas otras cosas que se ve, que se hacen mucho en muchas congregaciones. eh, lo hacen ciertos ministros, inclusive han hecho con terremotos o con huracanes, etcétera, han declarado o muchas cosas con enfermedades y no se han hecho. Y del otro lado, hay otras personas que cuando ven eso, ven que hablan acerca de declarar, decretar, y cuando ellos ven que no se está pasando, no se está dando, entonces comienzan a ir en contra de esa doctrina, pero no se metieron a la profundidad. Lo único que quisieron ver algo así como que solo por encima, y comenzaron a atacar por verlo por encima, pero no entraron a la profundidad, porque como aquí se taparon y lo llenaron de tierra. Entonces, en este caso, nosotros lo que debemos hacer es primeramente orar y meditar hasta hallar la profundidad verdadera de ese aspecto y comprender que es una verdad, que fue hecha por muchos siervos de Dios, pero que personas con una entidad filistea, quiere decir que no proceden de Dios, comenzaron a contaminar una verdad. Entonces uno cuando lo ve contaminado, pero no ve la verdad. Y como recalco, yo creo en lo que es decretos, proclamaciones y declaraciones. Lo que no estoy de acuerdo es cómo lo hacen las personas. Y digo esto porque la Biblia dice en el libro de Esther que lo que hizo Esther fue de sellar y declarar para que los judíos se pudieran defender, porque también ya había dado un decreto y una declaración de parte del rey de que fueran muertos, pero tampoco fue el rey que lo hizo, fue una persona que no era correspondiente a Cristo. Pero luego se le dan la autoridad también a la iglesia, y la iglesia, que es Esther, junto con Mardoqueo, mandan la declaración. O sea que Dios le dio la autoridad a Esther para que hiciera un decreto. ¿Me entienden? Entonces, para mí existen y Dios dio la autoridad, pero solo y únicamente cuando sea por medio del Espíritu Santo. Por eso vemos a Mardoqueo, que Mardoqueo figura del Espíritu Santo, cómo es que instruye a Esther, que significa la iglesia. Y a través de la Biblia también hay moveres y manifestaciones de esos decretos o declaraciones o proclamaciones, como por ejemplo se le hicieron a Isaías, que le dijo: Isaías, ve y proclama y proclama el año del jornalero, que la flor de la hierba se marchita, y etcétera, etcétera. Entonces Dios da el entender, el problema es cómo se usa, el problema es cómo lo vemos, cómo lo interpretamos. Por eso mismo tenemos que meditar, porque el meditar, como acabamos de ver de los pozos, es llegar hasta una profundidad y quitar toda tierra.
quitar toda tierra. Es decir, Dios nos puede dar señalar un lugar, como un pozo se hace un lugar. Señala el lugar, uno excava, eso lo vamos a ir viendo más adelante, uno excava sobre ese lugar y obtiene la fuente de vida. Entonces Dios nos puede decir una verdad, un verso de la Biblia, y nosotros solo excavar a medias, pero tal vez nos falta todavía la mitad hasta llegar a la fuente de agua viva. Nosotros tenemos que por eso enfocarnos en meditar constantemente y llegar a ese pensamiento profundo para obtener la fuente de agua de vida eterna y no hacer lo que los filisteos hacen. Es decir, las revelaciones ya existen. Los criados, que son los ministros de Dios, ya los establecieron, ya los ministraron, como apóstol Pablo, Pedro, etcétera. Todo lo que vemos en la palabra, y ahí está. El problema es los filisteos, que contaminan los misterios, las profundidades de Dios. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado porque uno puede ser atrapado por solo, como recalqué en el versículo anterior, bebe el agua de tu misma cisterna, porque uno comenzó a beber la fuente de otras personas, otros predicadores, otros ministros, etc. Y puede que estén contaminadas, y puede ser personas que aparentemente son reconocidas como siervos de Dios a nivel mundial. Pero es porque uno se acostumbra a estar oyendo personas y se desenfoca de uno buscar la misma fuente de la revelación que Dios le quiere otorgar a uno. Pero por eso tenemos que meditar bastante. Ahora vamos a ver, dice, ok, el siguiente que vamos a ver es reabriendo los pozos del Padre, es decir, Génesis 26, 18, esto va relacionado al anterior, dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de sus padres, que su padre los había llamado. Entonces, como digo, esto es bien interesante por el hecho, como recalcamos, de que anteriormente ve que estaba Abraham, tenía criados, los criados abrieron los pozos, pero vinieron los filisteos después de la muerte de Abraham. Cuando hablo de la muerte de Abraham, no significa que Dios murió, porque estamos haciendo referencia a que Dios Padre, sino que es el hecho de que, como no hay un conocimiento de Dios, no se ve que hay Dios, hay como una muerte, por así decirlo, no hay un conocimiento de Dios. Pero cuando viene Isaac, y Isaac es figura de Jesús, entonces viene Isaac, que es figura de Jesús, y Abraham, figura del Padre, entonces podemos leer otra vez esto, entendiendo que Isaac es Jesús y Abraham Padre. Y volvió a abrir Isaac, Jesús, los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham, Dios Padre, y que los filisteos, el mundo, había cegado después de la muerte de su padre, los llamó por los nombres de sus padres, lo habían llamado. Otra vez, cuando hablo de la muerte de Abraham, o sea, la muerte del padre, no estoy diciendo del hecho de que Dios ha muerto, sino el hecho de hacer de que prácticamente no se nombre a Dios, no se manifieste Dios, no se le esté dando la gala y la magnificencia que él debe tener. Entonces vemos cómo Isaac, es decir, Jesús, comienza otra vez a reabrir todo el conocimiento de Dios y lo vuelve a establecer. Por eso vemos en el antiguo, cuando Jesús se establece, cuando comienza a predicar, él comienza a hablar y él dice, todo lo que yo digo lo oí decir de mi padre. ¿Por qué es lo que dice acá? Isaac, yo reabrí los pozos y le llamó por los nombres que su padre los había llamado. Él puso las cosas como son. Entonces nosotros tenemos que tomar ejemplo de Isaac, es decir, el ejemplo de Jesús. Saber dónde están los pozos, es decir, saber dónde está la revelación. ¿Cómo conoce Dios las cosas? Hay un versículo que dice que Dios dé sabiduría y revelación conforme al conocimiento de Dios, conforme Dios los conoce. Entonces, como recalco acá, tenemos que tomar en cuenta esto para nosotros llegar a meditar. Ya hablamos que los pozos es meditar y nosotros tenemos que hacer eso, volver a saber cuáles son las doctrinas que Dios Padre estableció, cuáles son las meditaciones que Dios estableció y volver a abrir y sacar la contaminación de que el mundo ha hecho acerca de estos temas, porque hay muchas cosas que el mundo tiene que ya las contamina. Una de ellas, por ejemplo, es el estudio. Otra es, por ejemplo, inclusive las danzas, los bailes son contaminaciones que también provienen de meditaciones, etcétera, que están contaminados alrededor del mundo. O, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, la psicología, porque la psicología solo viene de una base espiritual, que, por ejemplo, hablamos de una iglesia, por ejemplo, donde hay confesiones, es decir, llegan a la capilla, confiesan y expresan todos sus pecados, la persona que los oye le dice un consejo, le dice su penitencia, etcétera. Eso es uno, a términos religiosos. A términos psicológicos, es el estudio de la mente, de la psiquis, y prácticamente es que llega una persona, comienza a confesar lo que tiene, y la persona que es psicólogo le da un tratamiento o una especificación para que quede sano en su mente. Es decir,
tenemos dos aspectos contaminados acerca de algo. La persona que es religiosa se confiesa y la persona que está en psicología lo que hace es seguir un tratamiento psicológico. Pero la base es la misma. Es decir, en el Evangelio se conoce como las ministraciones, que alguien se ministre, es decir, alguien exponga lo que tiene. Y también alguien lo va a oír y le va a dar un consejo para que sea restablecido. Hay un trato. ¿Dónde podemos ver esto? Lo podemos ver en la Biblia cuando dice que Jesús llega con Pedro, porque Pedro prácticamente ya casi que había apostatado porque había vuelto a pescar. Entonces que le dice, Pedro, ¿me amas? Tú sabes que yo te amo. O yo te quiero, dice en la traducción original. Entonces él estaba confesando su pecado de alguna manera. Dios llegó, o Jesucristo llegó para ministrar a Pedro y que Pedro confesara cosas y que fuera restablecida su alma, para que él confesara cosas que en él había. Entonces, la Biblia también habla muchas cosas, dice confesados vuestros pecados los unos a los otros, inclusive, y muchas cosas que la Biblia habla, que son prácticamente, como les digo, cuando uno entra a meditar en la palabra y logra comprender muchas cosas, nos damos cuenta que el mundo ya las contaminó, tanto en el aspecto religioso como es la confesión de pecados, o cuando dicen que llegan a confesarse, y del lado de la psicología que también confiesan algo, o traumas, etcétera, que hay en su alma, y que los llegan a exponer a un psicólogo. Pero en el Evangelio pasa lo mismo con los ministros, pero ya en una pureza. Y como digo, eso hay muchas cosas que ya están ahí las revelaciones, pero que el hombre las malinterpreta. Y cuando a veces mira las confesiones del mundo y miran que en la iglesia se hacen esas mismas administraciones, por ejemplo, entonces comienzan a rechazar la revelación porque en el mundo la vieron que se hace. También ven los psicólogos, también pueden rechazar muchos de los aspectos que se pueden hacer, ministraciones espirituales, porque dicen que no, porque tiene que haber un profesional, etcétera. Entonces hay una gran contaminación y la revelación de Dios está, pero el hombre no ha aprendido a llamarles con el nombre que Dios les da y ya las torció, ya las contaminó, tanto religiosamente como humanamente. Pero nosotros tenemos que entresacar lo precioso de lo vil y conocer una verdad, porque todo viene de la luz. Lo único que el hombre contamina lo que es de la luz. Puedo poner un ejemplo, inclusive con los instrumentos musicales. Hay instrumentos que están contaminados, es decir, el sentir de Dios, que es pronunciar o enfatizar en un sonido y un mover, es algo principal y primordial. Lastimosamente, como el hombre entra en oscuridad, comienza a usar instrumentos que manifiestan esa oscuridad. Pero en un principio no debió ser así. La base espiritual está, pero el hombre mete su mano y contamina. Entonces, a eso es lo que voy con meditar. Meditar, buscar la profundidad de una verdad en Cristo y no dejarnos engañar porque por las sombras o las malintencionadas sombras que hay alrededor del mundo, porque ellos ya contaminaron lo que Dios dio a revelar, como lo que vimos de Abraham y cómo siguen los pozos y cómo viene Isaac luego a sacar los pozos nuevamente de las revelaciones que Dios Padre hizo, y eso es figura de Jesús cuando vino a establecer todo. Y por lo tanto también como lo criticaban a Jesús cuando él dice que él era el Hijo de Dios, y tú mismo te dices, ¿por qué tú mismo te dices que eres Dios? Y la Biblia, y Jesús cita la Biblia y dice, ¿acaso no habéis comprendido que la misma escritura dice, dioses sois? Pero como hombre moriréis. Entonces vino Jesús y sacó otra doctrina del hecho de conocer que somos dioses, pero no dioses en el sentido de hincharnos o que necesitamos adoración, sino la naturaleza con la cual fuimos hechos. Pero no me voy a meter en ese enfoque, en ese aspecto, sino que estoy indicando que Jesús dijo y hizo muchas cosas que ya Dios Padre había dicho y hecho, pero que el mundo ha contaminado y sigue contaminando. Bueno, vamos a avanzar acá. A lo que quiero llegar acá es, hagamos el mismo ejemplo de Jesucristo. Ir con el Padre, ver cuáles, dónde están los pozos, decir, los versículos de la Biblia, los pasajes escritos, ver con qué nombre Dios nos lo da, y nosotros asimismo mencionarlos y vivirlos para comprender las cosas y no contaminarlas. Otro ejemplo que podría poner es el caso, por ejemplo, de los fariseos, cuando ellos se basaban en la ley aparentemente, y Jesús dijo, ustedes olvidan lo importante de la ley, la fe, la justicia y la misericordia. Ellos solo se fueron a la superficie. Hay que cumplir la ley. No codiciarás, no matarás, no adulterarás, no tendrás falso testimonio. Pero cuando Jesús le dice, o cuando dice la ley, no adulterarás, entonces ellos se están enfocando y basando únicamente a lo superficial, más o menos, que es que alguien se acueste con una mujer y entra en adulterio.
Pero cuando vemos la profundidad, el pozo que cavó Jesús, les dice a ellos que todo aquel que codicia a una mujer con sus ojos, ya adulteró con ella en el corazón. Entonces, el adulterio no va necesariamente al acto de tener una relación sexual, sino en el momento de yo codiciar a esa mujer y adulterar con ella en mi corazón. O sea que hay un pensamiento más grande que es el adulterio en el corazón y no el adulterio físico. Entonces ahí estoy viendo la capacidad de Dios para encontrar la profundidad, para encontrar el pozo. Porque como está solo tapado, cuando está solo cegado y tapado, como el caso de los filisteos, solo se ve la superficie. Adulterar es fornicar con alguien, tener con alguien que es su esposa y ella tiene marido, por ejemplo, o novio. Entonces es superficie, superficialidad. Pero ya cuando viene Dios, destapa el hoyo, comienza a verificar y comienza a quitar todo lo terrenal, llega hasta lo profundo del agua viva y da esta explicación Jesús. Y asimismo Él lo hace con muchos pasajes de la Biblia. Comienza a dar la verdad y la revelación por causa de meditar en la palabra. Ahora vamos a ver lo siguiente, las meditaciones de hombres. Segunda Reyes 18:31. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo. Entonces, vemos lo que el versículo de Proverbios dice, cada quien beba su propia cisterna y cada quien de su propio raudal, pero lo está diciendo Salomón, y lo está haciendo con respecto a la palabra de Dios. Pero en este caso, este rey de Asiria está contradiciendo al rey Ezequías. El rey Ezequías es el rey del pueblo de Israel, y el rey de Asiria es aquel que iba contra el pueblo de Israel. Y dice que se haga con él paz, no con el rey de Ezequías, con el rey de Asiria. Y coma cada uno su vida y su higuera y beba cada uno de las aguas de su pozo. Es decir, le está diciendo, miren, tomen su propio pensamiento, tomen su misma forma de vida, entren en esa profundidad de tinieblas y cómo establezcas en ello. Entonces el enemigo da una orden, su pensamiento propio. Por eso hay muchas personas que a veces si oyen van a hablar del pensamiento crítico, pero están hablando de un pensamiento fundado en los humanos. Por eso que hay mucha psicología, por eso que hay muchos pensamientos como el ateísmo, los agnósticos y algunas otras personas, o feminismo, etcétera, que ellos lo que están haciendo prácticamente es cumpliendo la orden del rey de Asiria. Es decir, que están bebiendo sus propias aguas, pero en el lado de Asiria, no con el pueblo de Israel, no con Ezequías, que era el rey que Dios había estipulado, y que también seguía a Dios Ezequías. Entonces uno tiene que tener cuidado con esa mentalidad de hombre. Y por eso mismo es mejor ir a la palabra y no tomar de los dichos o pensamientos profundos de hombres, porque ahí vamos a caer en tinieblas. Por ejemplo, los pensamientos que yo puedo nombrar, que inclusive lo oí de cantantes cristianos o también personas que son cristianos o predicadores cristianos, que es lo que muchas personas han dicho, que a mí, para ser sincero, me desagrada, pero la frase es esta, dice, eh, el que cae 7 veces que se levante 8. No sé si la han oído, pero para mí eso es una profundidad en tinieblas de hombres. Es un pensamiento de hombre. Y otra persona cambió la frase y dijo, si tú caes 7 veces, Dios te levanta 8. Entonces prácticamente lo que hicieron fue cumplir la orden del rey de Asiria. Se salieron de Israel, fueron a tomar de lo propio que había allá afuera y comenzaron a meter una profundidad basado en tinieblas, basado en oscuridad, y dan una revelación basada en esa profundidad de tinieblas y la ofrecen al mundo ya contaminada, mezclada con la Biblia. Y ese es un gran problema. ¿Por qué citar algo como eso? Saber quién lo dijo. Bueno, sé más o menos quién lo dijo, pero ¿por qué citar eso? Si la misma Biblia ya lo dice, que 7 veces cae el justo y Dios lo vuelve a levantar. ¿Por qué irnos a traer revelaciones de hombres o revelaciones de demonios que aparentemente tienen un nivel de sabiduría porque tienen una profundidad porque hicieron lo que el rey de Asiria dijo que hicieran? ¿Y por qué no tomar la verdad que ya había sido establecido por Dios e ir a reabrir ese pozo e ir a meditar y buscar la profundidad de 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse? ¿Por qué citar 7 veces cae, si 7 veces cae Dios te levanta 8? Por el refrán o que otra cultura dijo. Porque están siguiendo la orden del rey de Asiria y aparentemente ellos, y lo peor de que como se da esa postura en el mundo y como es alguien que es creyente y que tiene influencia mundial del lado espiritual, todo el mundo lo comienza a decir.
Y lo que están haciendo es solo moviéndonos basado en la orden del rey de Asiria y no basado en lo que Dios quiere que digamos. Por eso hay que tener cuidado con cosas que las personas dicen o refranes que a veces se dan, porque salieron del mundo. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso. Tiene que tener mucho cuidado para no seguir la orden del rey de Asiria. No entrar en una profundidad de meditación basada en una orden que es contraria a la palabra de Dios. Y están tratando de sustituir el pozo de la gloria que dice Proverbios por el pozo que dice el rey de Asiria. Entonces vamos a seguir acá. Meditaciones contrarias. Meditaciones contrarias es en el sentido que yo me pongo a pensar en una profundidad de tinieblas. Si yo darme cuenta, inclusive el mundo me provee muchos pensamientos para que yo profundice en ese pensamiento y yo contradiga muchas cosas que Dios me ha dicho. Y vamos a verlo acá, dice Salmos 42, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esto lo dijo David, dice, me sacar del pozo de la desesperación. Ahorita estamos relacionando lo que es el pozo al meditar en la Biblia. Me sacó del pozo de la desesperación, me sacó de la meditación de la desesperación. Decir de que, no sé si han oído ustedes, de que hay personas que les pasa algo malo y comienzan a pensar en eso que les pasa malo. Y ellos se comienzan a pensar, inclusive a veces se ponen a pensar en todo lo que puede pasar. Por ejemplo, si alguien lo atropella, ¿y qué pasa si me atropella? Y voy a tener esto, y no voy a poder pagar tal cosa, y no voy a poder pagar tal otra. ¿Y qué pasa si no sé qué cosa? Y comienzan ellos a armar todo un caos dentro de ellos. Y se comienzan a desesperar, porque comienzan a meditar, comienzan a profundizar en eso. ¿Me entienden? Entonces es un gran problema. Inclusive, por ejemplo, cuando alguien va a hacer un examen o a un trabajo, ¿y qué pasa si me despiden? Y me van a quedar sin sueldo. ¿Y qué pasa si me quedo sin sueldo y no voy a poder hacer cosas? Y el banco no sé qué me va a pasar con tal cosa. Y lo que tenía con entonces ellos comienzan a armar todo un pensamiento, comienzan a profundizar en un pensamiento y llegan hasta una profundidad de pensamiento y esa profundidad es como que cayera en un pozo. Cae en un pozo y el pozo, como recalcamos, ya hemos visto que es algo hondo y cae en una agua. Llegan hasta caer un agua y no pueden salir porque entraron en ese pensamiento de desesperación, porque ellos mismos lo provocaron. Por eso tenemos que tener cuidado de no estar pensando en cosas que son del mundo, no estar afanándonos. Pues en la Biblia por nada estéis afanosos. No piensen en eso, no se pongan a pensar en esas cosas. La Biblia dice en todo si hay algo digno de alabanza, si hay algo justo, si hay algo puro, si hay algo honesto, en esto pensar. Entonces, a causa de la desesperación de pensar nosotros, de profundizar en ello, de meditar en cosas que no son de Dios, caemos en este punto, en algo contrario. En lugar de estar meditando en la palabra de Dios y llevar a todo a la verdad, caemos en una desesperación. Consecuencia de esto, también sabemos que Dios nos puede sacar de esa meditación de tinieblas y sacarnos y entrarnos a una verdad para salir de ese pozo de desesperación. Ahora vamos a ver lo siguiente, dice Salmo 55, 23. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Entonces vemos ahora acá un pozo de perdición. Es decir, que hay personas que se dan cuenta, se ponen a pensar en maldades, se ponen a pensar en inclusive fornicaciones, adulterios, en pensamientos de tinieblas, de cómo hacerle daño a los demás. Ese es un pensamiento de perdición. Entonces también el pensamiento de perdición se marca a aquellos que no tienen nada que hacer en este mundo. ¿Por qué? Porque amaron la mentira. Entonces uno tiene que tener cuidado de no meterse en pozos de perdición. Por eso si la Biblia dice, por cuanto no me honraron, Dios los entregó a sus bases y se echaron hombres con hombres. Entonces, por causa de meterse en un pensamiento de perdición, Dios vio que, bueno, ellos aman la perdición, ellos aman, bueno, los voy a dejar que entren en esa profundidad. Pues en Apocalipsis, y conocieron las profundidades de Satanás, porque ellos mismos entraron a meditar tanto en eso y se deleitaron tanto en eso, que se apartaron de la gloria de Dios. Por eso en Salmos 1, 2, y el que se deleita en la ley de Jehová y medita en ella de día y noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. En el lado contrario también ellos pueden meditar y deleitarse en esa maldad, y meditar en esa maldad de día y de noche, y por lo tanto entran a un pozo de perdición, porque ellos quisieron negar todo lo que Dios les ha otorgado. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado que si estamos entrando, en qué tipo de meditación hemos estado entrando. Recalco, meditar no significa poner la mente en blanco, sino meditar según la escritura es pensar detenidamente, profundizar en un pensamiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado
de en qué estemos meditando, en qué estamos pensando, porque nosotros podemos seguir alimentando eso. Y eso provoca que también entremos en una forma de vida, según lo que vimos el sábado pasado acerca de Josué 1:8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y noche, para que hagas todo lo que conforme a la ley de Dios está escrito y todo te salga bien y tengas éxito. Entonces el meditar va a llevar un fruto en vida. Entonces tenemos que tener cuidado porque si nosotros nos van a preguntar o nos toca enseñar, vamos a enseñar lo que tenemos. Si tenemos tinieblas, vamos a enseñar tinieblas. Si tenemos luz, vamos a enseñar luz. Y vamos a dar profundidades conforme a esas verdades, como lo que acabé de mencionar anteriormente acerca de los dichos del mundo, que dice el que se cae 7, Dios le levanta 8. Para mí, eso es una abominación, porque están mezclando lo que es de las tinieblas con la luz. ¿Por qué no dice en el versículo, por qué cuesta tanto decir 7 veces cae el justo y Dios lo vuelve a levantar? O sea, ¿por qué no vamos a la palabra de vida que ahí está? ¿Por qué mezclar las tinieblas con la luz? Eso es paganismo, es lo que el mundo ha hecho. ¿Por qué mezclar las cosas? Vamos otra vez acá. Dios indica en qué meditar. Eso es algo bien importante porque Dios es el que nos dice, como lo que acabamos de ver acerca de Abraham, que ya había abierto los pozos, y cómo es de que Isaac los vuelve a abrir y le pone el mismo nombre que el Padre le dio. Ahora vemos acá, números 21 y 6. De ahí vinieron a ver. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúna al pueblo y les daré agua. Entonces, es bien importante porque aquí vemos ya lo podemos ver inclusive un aspecto ministerial. Es decir, viene Dios y le dice en este caso a Moisés, ve a ver, ahí ese es el pozo. Es decir, a uno le puede decir, mira, ve a tal palabra de la escritura, medita en esa palabra de la escritura. Y cuando tengas la meditación de la palabra de la escritura, reúne al pueblo y dale de esa meditación que yo te acabo de dar. Entonces, cuando uno medita en la palabra, Dios va a usar esa meditación de la palabra, porque Dios dijo en qué meditar, en qué pensar, porque uno está conectado a Él como lo hizo Moisés, y esa fuente de meditación que uno tiene, la va a impartir a aquellos que Dios necesita. Dice, reúne al pueblo y les daré agua, les daré de la meditación. Es decir, que uno se puede convertir en una fuente, en un pozo, para poder trasladar agua y vida a otros, trasladarle que saquen agua. ¿Por qué? Porque nosotros estamos meditando constantemente en la palabra de Dios. Tenemos una profundidad y cualquiera puede venir con nosotros, como dice la Biblia, como dicen, como la costumbre, ¿va? Sacar agua al pozo, ir hasta el pozo, sacarla y ellos beber. Entonces Moisés podría ser figura aquí de Jesucristo. Entonces tenemos que estar bien al pendiente nosotros de meditar, de profundizar y saber que Dios nos va a decir en qué pensar. Es mejor orarle y preguntarle a Dios, mira, Señor, ¿qué necesitas que yo medite? Y no comenzar a pensar o meditar cosas que yo puedo pensar que son correctas. Es mejor ir delante de Dios y preguntarle, porque Él sabe lo que es mejor para su pueblo. Y si Él me va a decir algo a mí, va a ser no solo para mí, sino para el pueblo, como lo dice acá. De ahí vinieron a ver, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y le daré agua. Pero por eso mismo nosotros debemos enfocarnos en buscar la palabra, buscar meditar en lo que Dios ya nos ha dicho y no andar buscando pensamientos raros. Entonces vamos aquí el siguiente, dice, habitando en la meditación. Este es otro aspecto bien importante, como les comenté, como la foto que aparece. Hay una casa y cerca está un pozo y vemos lo siguiente. Edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los pozos, los siervos de Isaac un pozo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Vamos a ver esto, Génesis 26, creo que esto no lo apunté, pero lo vamos a buscar aquí. Génesis 26, quiero expandir un poco esto. Génesis 26, 20. 24. Vemos esto, dice. Esto es bien importante por lo siguiente. Génesis 26, 24, 25. Y se le apareció Jehová aquella noche y les dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí
un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Entonces vemos cómo da Dios una revelación y una habitación, porque dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham tu siervo. Se le apareció, Dios se le reveló en un momento, en un lugar, en un espacio, le dio un conocimiento de quién es él. Y basado en eso, el que hizo, edificó un altar, invocó el nombre de Jehová, plantó ahí su tienda, su casa, y basado en eso, plantó un pozo. Entonces, él basado en la revelación que Dios le dio, el conocimiento que Dios le otorgó, que le estableció, por así decirlo, pongámoslo que un versículo de la Biblia que Dios nos haya revelado quién es él a través de un pasaje de la Biblia. Lo que hizo Isaac fue, agarró ese pasaje de la palabra, si lo trasladamos a este contexto que nosotros regularmente hacemos cuando leemos la Biblia, tomó esa escritura, agarró esa escritura y comenzó a meditar en ella, comenzó a vivir en esa palabra. Conforme a vivir en esa palabra día tras día, comenzó a profundizar en ella porque estableció un pozo. Y habitó junto al pozo, junto a esa palabra. Entonces todos los días anda meditando en esa palabra, todos los días anda viviendo esa palabra, todos los días anda profundizando para seguir viviendo de esa palabra. No importa los años, lo único que importa es esa palabra que Dios nos ha dado, porque habita uno en esa palabra. En mi caso, por ejemplo, a mí hace años me dio Dios el versículo de Romanos 12:2, que dice, por nada estéis, perdón, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y a consecuencia de eso he tratado de vivir en esa palabra y también a consecuencia de ello, pues medito cada vez que me es posible en esa misma palabra para no dejarla, porque sé que se me apareció, como lo que apareció aquí con Jacob. Yo sé que Dios me la dio, yo sé que me dio, entonces yo tengo que habitar día a día en esa palabra, pero también tengo que abrir un pozo a la par. Tengo que seguir meditando en ello, tengo que seguir profundizando en esa verdad que me dio para vivirla aún más, para que eso me mantenga. Como recalco, por eso es el hecho de abrir un pozo a la par de la casa, porque yo tengo una fuente de agua siempre. O si no, imagínense ir a un río. Es como que yo quisiera ahorita, aquí estoy en la capital de Guatemala y buscar un río, tendría que caminar no sé cuánto. Pero si yo abro un pozo o una cisterna cerca, entonces me es más fácil. Por eso que las mujeres anteriormente caminaban mucho para llegar a encontrar un pozo y podría haber mucha gente en ese mismo pozo. Entonces, esta es la importancia de habitar en un pozo, de tener la casa, tengo mi casa, es decir, tengo mi lugar de habitación, tengo mi morada, la palabra a la cual vivo diariamente, pero también tengo que tener mi pozo, mi palabra de meditación constante. Ahora vemos lo siguiente, meditando en Jesús y este crucificado. Vamos a ver el versículo, dice Juan 4:12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Otra vez, Juan 4:12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Esto lo habla cuando habla de la mujer samaritana. Vamos a ver el versículo del inicio, dice Juan 4:5 al 15. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Descansar en el pozo. Entonces, descansar va relacionado a meditar en la palabra. Vamos a decir. 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. ¿Por qué quería sacar agua del pozo? Porque era una forma de vivir, ir a meditar constantemente y obtener agua de vida o agua para mantener su día a día. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y ella respondió, Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? Tienes el agua viva. 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob,
que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Entonces vemos cómo pasan dos cosas, como lo que acabamos de leer. Ella dice, ¿cómo es que me vas a dar agua de un pozo? Porque ella, como recalco, la forma de vida era ir al pozo a sacar agua. Es decir, que era una parte necesaria en el ámbito anterior para obtener agua de vida y por consecuencia vivir. Pero vemos aquí cómo hay dos pozos, el pozo físico, que es el pozo normal, y el pozo espiritual, que es Jesús. Y ahorita estamos recalcando los dos aspectos de meditar, de meditar en la palabra. Entonces vemos cómo Jesús le ofrece que medite en él, y que si medita en él, va a tener una fuente de agua de vida eterna. Pero si solo se basa en Jacob, es decir, Jacob representa también una vieja naturaleza, porque Jacob era una naturaleza de engaño. Pero cuando él se convierte en Israel, Dios le cambia la naturaleza, ya no es el engañador, ya no es el usurpador, sino que cambia a una naturaleza de príncipe o aquel que pelea con Dios. Entonces vemos cómo Dios le ofrece, no una meditación X o cualquiera, le ofrece, mira, obtén de la verdadera vida que soy yo, la fuente de agua de vida eterna. Yo soy el verdadero pozo en el cual tienes que meditar. Veamos el otro pasaje de 1 Corintios 12:2. Y esto lo practicó el Pablo para la hora de meditar en la palabra. Dice lo siguiente. 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. Es decir, el pozo que voy a abrir va a estar basado en Cristo. Mi pozo es Jesús. Mi meditación está en Él. ¿Por qué? Porque Él tiene agua de vida eterna. Él no tiene nada terrenal. Él es un pozo que no se puede tapar, como lo que pasó como lo que vimos con los pozos de los criados de Abraham. Entonces, Él es la fuente de agua de vida eterna. Si yo quiero obtener fuente de agua de vida eterna, yo tengo que ir con Él, tengo que ir a meditar y sacar el agua de vida eterna. Por eso tengo que meditar en Jesús. No tengo que meditar en cosas raras, no tengo que meditar en doctrinas extrañas. Únicamente en Jesucristo. Y recalca, y este crucificado. Ahora veamos el otro pasaje de Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, en esto medite. Entonces Jesús es verdadero, Jesús es honesto, Jesús es justo, Jesús es puro, Jesús es amable, Jesús es de buen nombre, Jesús tiene virtud, Jesús es digno de alabanza. Por lo tanto, en Él voy a pensar, en Él voy a meditar. Jesús es amor, Jesús es gozo, Jesús es paciencia, Jesús es sabiduría, Jesús es inteligencia. Y lo que hizo que Dios Padre, a la hora de establecer el acto de la cruz, Dios encerró toda la sabiduría, toda la inteligencia, toda la revelación en el acto de la crucifixión. Entonces, si yo medito en Él, en Jesús, lo que está diciendo es tener mi pozo de fuente de agua de vida eterna. A ella le cambian, a la samaritana le cambian, porque samaritanos también era como una mezcla, no era un judío puro, por así decirlo. Un samaritano era una mezcla. Es algo así como, por así decir, los mayas que estaban acá, o las personas descendientes mayas que están en este país, y luego vinieron un español, y un español se metía con una nativa de aquí, entonces nacía un mestizo. De igual manera era en este caso, el samaritano era no alguien puro, si se metía un español con un español, salía un descendiente de España, y nacía dos mayas salía un indígena que es o un indio, que indio no es una palabra vulgar, sino que un nativo es un indígena. Inclusive la Biblia dice, la canción que cantó el indígena, en un versículo de la Biblia, que habla de alguien descendiente de esa misma nación, por consecuencia no hay mezcla. Entonces hacían los judíos, judío con judío, judío. Samaritano, es decir, judío más otra nación, samaritano. Entonces le cambia la naturaleza, le dice, mira, no bebas de este pozo, bebe de mí. No tengas revelaciones extrañas, ten mi revelación. Por tener pensamientos humanos, por tener otro tipo de pensamientos,
te cansas, te fatigas, no tienes una buena descendencia, una buena manera de vida, más bebe de mí, yo soy el otro pozo, ven a mí, yo soy el verdadero pozo, medita en mí, yo soy el verdadero pozo. Entonces, por eso necesitamos meditar en Él, en Jesucristo, y Él crucificado, porque Él es todo lo amable, todo lo honesto. Por consecuencia, no voy a tener pensamientos de perdición, no voy a tener pensamientos de desesperación como lo vimos, no voy a cumplir con la orden del rey Asiria, los pozos de querer cegarme o contaminarme con cosas ya no lo voy a tener porque voy a estar meditando en Él y voy a poder estar meditando, voy a poder tener a la par de mi hogar a Cristo y no solo vivir como Cristo, cuando hablo de habitación y tener su presencia, sino también mi pozo, que es Él. ¿Para qué? Para poder vivir constantemente. Entonces, a esto es lo que iba con lo que hablo de con lo que hago referencia acerca de los pozos espirituales y cómo va relacionado a la meditación. Entonces, voy a volver a mencionar ahorita el pasaje de lo que decía Wikipedia para recalcar otra vez. Un pozo es un agujero de excavación o túnel vertical que perfora la tierra hasta una profundidad suficiente para alcanzar lo que se busca, sea la reserva de agua subterránea de una capa freática y fluidos como este. Entonces, para concluir, voy a decir lo siguiente. Meditar es entrar en una profundidad de palabra de Dios, conforme al pensamiento que Dios me ha otorgado, conforme al pensamiento que Dios me quiere otorgar. Entonces voy a recalcar otra vez, conclusión. Necesito meditar en la palabra, necesito meditar única y exclusivamente en lo que Dios me quiere otorgar y me quiere decir, porque todo lo que yo medite, toda la profundidad que yo tome, es decir, profundidad en el sentido de quitar todo lo que es terrenal, todo lo que es humano, todo lo que es falso, todo lo que es doctrina y memoria, hasta llegar a la fuente de vida. Cuando yo tenga eso, Dios me va a permitir también otorgarla a los demás. Si yo comienzo a meditar en pensamientos de tinieblas, en oscuridad, en perdición, en desesperación, etcétera, únicamente voy a transmitir esa misma profundidad a todos los demás. Y por eso se han dado muchos pensamientos y corrientes filosóficas, porque entran en una profundidad de pensamiento, pero se basan en maldades, en pensamientos de tinieblas, en orgullo, etcétera, más no en lo que Dios necesita que enfoquemos, en que nos meditemos. Por eso es importante seguir lo que Jesús ya dijo. Y el que se deleita en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces necesitamos meditar constantemente y buscar esa profundidad en la palabra de Dios para vivirlo, para poder tener una fuente de agua de vida eterna y poder asimismo otorgar a aquellos que también necesiten esa fuente de agua de vida eterna. Entonces no sé aquí si tienen preguntas o dudas. Caso contrario, oramos. Bueno, entonces vamos a orar para finalizar y darle gracias a Dios por darnos esta oportunidad de hablar de esto. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por estar aquí reunidos. Te pedimos en nombre de Jesús que nos ayudes a comprender más de ello, al saber de que tú nos quieres que profundicemos en tu palabra a la hora de meditar, porque en la meditación vamos a quitar todo lo terrenal, vamos a quitar todo lo que no procede de ti, para hallar una profundidad y una fuente de agua no contaminada, y por así beber nosotros con nuestro mismo pozo. Ayúdanos a, por favor, quitar toda esa doctrina, o inclusive dejar de estar solo obteniendo fuente de agua de otras fuentes, como ministros, cantantes, etcétera, que dan sus pensamientos, o inclusive pensamientos que en el mundo hemos recibido de profundidades, desecharlas, lo que no procede de ti, ¿verdad, Padre? Y poder también hacer nuestro propio pozo, nuestra propia fuente, para nosotros obtener de ella agua de vida eterna. Meditar constante, así como tu palabra dice, en nuestro hogar, que es tu presencia, y también nuestro pozo, que eres tú, para constantemente meditar en ti y vivir, porque eres fuente de agua de vida eterna. Te agradecemos, Padre, ayúdanos a meditar constantemente en tu palabra, para tener una fuente de bendición y de gozo. Te rogamos en Cristo que bendigas y socorres a cada persona que está aquí presente, y a los que nos han de oír, y a las personas del grupo de campamento, y que tú los renueves, fortalezcas y establezcas. Te damos la gloria y la honra, el honor y poder. A ti sea la alabanza, Padre eterno, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Dios bendiga sus vidas. Primeramente nos oímos el lunes para la lectura y la oración. Y Dios llene de paz y de gozo sus corazones. En Cristo Jesús, gracias por estar con nosotros.